Si hay algo sobre lo que la Biblia es clara, es la realidad del juicio. Dios juzgará al mundo. Los versículos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento son múltiples y sin ambigüedades sobre el tema del juicio. La justicia tan insuficiente aquí y ahora algún día llegará. Dios es nuestro juez. Como nuestro juez es él imparcial en su juicio. Esta es una buena noticia para nosotros. Como seres caídos, con un juicio imperfecto y una inclinación hacia la parcialidad y el prejuicio, tendemos a transportar a algunas personas al cielo y a continuación les negamos la entrada a otras. Dios conoce el corazón, los pensamientos y las motivaciones humanas. Por lo tanto, solo Él puede dar a cada ser humano una sentencia imparcial y justa. Al final, Dios restaurará completamente la armonía y la paz en todo el universo. El mal y cualquier cosa o persona que se vincule con él serán eliminados y destruidos. Todo aquel que se someta total y voluntariamente a Dios, reconociéndolo como su Creador, Redentor, Señor y Rey, recibirá la vida eterna y lo servirá y adorará con gozo para siempre. De esta manera, la abundante vida original de gozo, felicidad y paz será restaurada y nunca más será interrumpida por ninguna forma de desobediencia o rebelión. Estamos en la lección número 13, el proceso del juicio. Bienvenidos al desarrollo de la lección número 13, el proceso del juicio. Esta lección, sin duda alguna, es una lección muy, pero muy importante. Hemos estudiado ya durante 12 sábados, 12 semanas, lecciones sobre la vida eterna, la muerte, la esperanza que nosotros tenemos. Y no podía faltar este tema del juicio. El versículo de memoria de la lección de esta semana está en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 10, que dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. El versículo de memoria es clave. Todos vamos a comparecer ante Dios en el juicio. Por lo tanto, el tema central de la lección es que el proceso del juicio del tiempo del fin tiene 3 fases. El juicio previo al advenimiento, el juicio durante el milenio y el juicio ejecutivo. Este proceso termina con la vindicación de los justos y la segunda muerte de los impíos. La lección tiene 3 objetivos. El objetivo saber es que nosotros debemos comprender las fases del proceso del juicio del tiempo del fin, que termina con la vindicación de los justos y la segunda muerte de los impíos. En el objetivo ser, por lo tanto, es que nosotros debemos rendir cada día nuestra voluntad a Dios para hallar oportuno socorro en el juicio final. Y el objetivo a hacer es que nosotros tenemos el compromiso de llevar a otras personas a los pies de Cristo para asegurar su victoria en el juicio final. Hemos dividido esta lección en 3 ideas claves.
La primera idea clave tocaremos los fundamentos del juicio. La segunda idea clave, las fases del juicio. Y la tercera idea clave, consecuencia del juicio. Una vez más, sean ustedes bienvenidos al desarrollo de la lección número 13, el proceso del juicio. Sin antes anunciarles que en Edúcate Más tenemos varios cursos. Les anunciamos que hay un nuevo curso. Justamente esta semana hemos aperturado este curso, Liderazgo del siglo XXI. Allí el pastor Miguel Núñez ha desarrollado 3 módulos muy importantes con principios bíblicos de liderazgo, tanto para jóvenes, para adolescentes, para adultos, que nosotros tenemos alguna responsabilidad en la iglesia, pero son principios que se aplican de manera general para cualquier situación. Así es que te invito para que tú te inscribas allí al curso de liderazgo para el siglo XXI. Ahora, hay otros cursos. Ve a educatemas.pe. Recuerda, educatemas, todo seguido, sin tilde, educatemas.pe. Ahí tú vas a encontrar muchos cursos. ¿Está bien? Así es que te invitamos para que explores esto. ¿Te parece si hacemos una oración para poder entrar al desarrollo de las 3 ideas claves que nosotros tenemos en esta lección? Sí, te invito para orar. Querido Dios, gracias porque hemos llegado a la lección número 13, penúltima lección de este trimestre. Tan rápido se acaba el año, pasa rápido el tiempo. Hemos crecido espiritualmente con el estudio de cada tema en este trimestre. Y el día de hoy, un tema muy importante, significativo para nuestra vida, el proceso del juicio. Danos el poder de tu Espíritu Santo para poder comprender estas verdades y que tomemos las decisiones correctas, decisiones de vida eterna. En el nombre de Jesús, amén. La pregunta de motivación es la siguiente: ¿por qué es tan necesario y crucial el juicio de Dios en el contexto del gran conflicto y el interés del universo por el pecado? Si cuando morimos ya no sabemos nada, ¿por qué un juicio? ¿Por qué Dios necesariamente tiene que hacer un juicio? Es lo que vamos a estudiar en esta lección. La primera idea clave, como ya dijimos, son los fundamentos del juicio. Vamos a explorar mucho la Biblia en este tema, y te invito a que tú tengas tu Biblia ahí a la mano. Luego corrobores también, hagas pausa en algún momento para buscar la Biblia. Es importante que tú puedas asegurarte lo que la Biblia dice, ¿está bien? Bien, en Daniel capítulo 7, vamos a explorar mucho la Biblia hoy y vamos a leer Daniel capítulo 7, versículo 22. Hasta que vino el anciano de días y se hizo justicia a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Aquí es necesario enfatizar que el libro de Daniel se refiere a un juicio del tiempo del fin en favor de los santos del Altísimo. Ahora, cuando nosotros leemos Mateo capítulo 25, versículos 31 al 46, la parábola de los cabritos y las ovejas, encontramos que Cristo mencionó la presencia no solo de los cabritos, que representan a los impíos, sino también de las ovejas, que representan a los justos. Por lo tanto, cuando hablamos de juicio al que se refiere Daniel, nos estamos refiriendo al juicio tanto de impíos como de justos. Ahora, es necesario que nosotros podamos entender que este juicio tiene como una base la ley moral de Dios. Será con la cual nosotros vamos a ser juzgados, y eso lo podemos encontrar en Eclesiastés capítulo 12, versículo 13 en adelante. El fin de todo el discurso oído es esto: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, pues Dios traerá a
toda obra a juicio, juntamente con toda cosa oculta, sea buena o sea mala. ¿Te das cuenta? La ley moral, los 10 mandamientos, será la norma del proceso judicial. Dice que toda nuestra obra, sea buena o sea mala, será juzgada. Ahora, también podemos leer en el libro de Santiago, capítulo 1, 25. Pero el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Ahora, el capítulo 2 del mismo Santiago, versículos 8 hasta el 17, por ejemplo, dice: si en verdad cumplís la ley suprema conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley de los transgresores. Queda claro entonces, la ley, los 10 mandamientos, será la norma por la cual se llevará el proceso del juicio. Ahora, Isaías capítulo 55, venid todos los sedientos, venid a las aguas. Aunque no tengáis dinero, venid, comprad y comed. Venid comprar sin dinero y sin pagar vino y leche. Es decir, en este juicio nosotros debemos recordar que somos salvos por la fe, somos salvos por gracia. Y Efesios 2, 8 al 10 también nos muestra eso. Ahora, cuando vamos a Génesis capítulo 15, 6, por ejemplo, Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Es decir, somos salvos por gracia, pero también somos justificados por la fe. Pero somos juzgados por las obras. Es un tema muy interesante que nosotros debemos entender. Somos juzgados por nuestras obras, pero somos salvos y justificados por la fe. Es decir, Jesús pagó la culpa nuestra, y si nosotros aceptamos su sacrificio, su ministerio, entonces seremos salvos. Si nosotros queremos ser salvos por nuestra propia justicia, no vamos a alcanzar. Vamos a ser hallados faltos. Por lo tanto, ahora hay un pasaje también bonito aquí en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, dice: estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Qué bonito. O sea, en este juicio sabemos, tenemos la seguridad que habrá un juicio en el tiempo final. La Biblia lo dice. Segundo lugar, nosotros seremos juzgados por nuestras obras, pero somos salvos, justificados por fe y salvos por gracia. Pero dice: hijitos míos, si alguno ha pecado, abogado tenemos al Señor Jesucristo. Por lo tanto, es una buena noticia para que nosotros podamos contratar los servicios del gran abogado. Y sobre todo, estos servicios son gratuitos. Romanos capítulo 3, versículo 24. Leamos rápidamente. Y son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Así es que la intercesión de Jesús nos asegura la absolución en el juicio. Pasamos ahora a la segunda parte. La segunda idea clave corresponde a las fases del juicio. Hay 3 fases del juicio, del juicio antes del fin. La primera fase es la denominada el juicio preadvenimiento o investigador, es decir, el juicio antes de la segunda venida de Cristo. Cuando leemos Isaías capítulo 40, versículo 10, he aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo dominará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Ahora, Apocalipsis 22, 12, vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra.
Entonces aquí, cuando Jesús venga por segunda vez, dará su recompensa, dará la recompensa a cada uno. ¿Eso qué significa? Significa que antes de la segunda venida de Jesús se ha tenido que juzgar la vida de cada uno de nosotros, de todos los seres humanos. De otro modo, en base a que unos serán resucitados a vida eterna y otros deberán esperar la segunda resurrección o la condenación. Porque nosotros encontramos en el libro de Daniel, buscamos allí, en el libro de Daniel capítulo 12:2 dice: muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Queda claro? Primer elemento, Jesús vendrá para dar la recompensa a cada uno. ¿Está bien? Pero entonces, si Jesús da la recompensa a cada uno, ¿cómo va a decidir eso? Aquí nos dice Daniel capítulo 2:12 que algunos resucitarán para vida eterna y otros para vergüenza y confusión. Y cuando vamos a Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículos 13 en adelante, nos dice que los vivos, los que quedamos vivos hasta la segunda venida de Cristo, nos uniremos a los justos muertos que resucitaron primero y juntos vamos al cielo. Por lo tanto, queda claro que antes de la segunda venida de Jesús hay un juicio. Cuando Dios convoque a la corte celestial antes de la segunda venida de Cristo, el propósito principal será garantizar legal y eternamente nuestro lugar dentro de la familia de Dios. Cuando leemos allí, vamos a leer Daniel capítulo 7, versículos 9 y 10, leamos rápidamente, dice: estuve mirando, el versículo 9, hasta que fueron puestos unos tronos, y se sentó un anciano de día, su vestido era blanco como la nieve, el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y fuego ardiente, las ruedas del mismo. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Miles de miles lo servían. Millones de millones estaban delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Antes de la segunda venida de Cristo, las cortes celestiales, allí con los ángeles, harán, los libros serán abiertos y nuestros nombres serán juzgados y se determinará quiénes estaremos dentro de la familia de Dios y quiénes estarán fuera. Por eso es importante este juicio previo al advenimiento o el juicio investigador. A este juicio asisten los ángeles y los mundos no caídos, ya que se celebra en el cielo, mientras la vida en la tierra sigue desarrollándose de manera normal. Por lo tanto, ahora, aquí es importante que nosotros podamos reflexionar. Pueda ser que nuestros nombres estén siendo juzgados. No sabemos, solo Dios sabe el momento que nosotros seamos juzgados. Pero lo que sí sabemos es que antes de la venida de Jesús será ya determinado el juicio o el resultado. Si estaremos, repito, dentro de la familia celestial, dentro de la familia de Dios, de los salvados, o si es que esperaré la segunda muerte. Esperamos que tú y yo estemos cuando Cristo venga por segunda vez, ya sea que estamos muertos, resucitaremos primero, o si quedamos vivos, nos uniremos, seremos transformados y nos uniremos para estar con Jesús. ¿Está bien? Entonces, la primera fase. La segunda fase del juicio es el juicio durante el milenio. Durante el milenio, mientras esta tierra permanezca desolada, los santos reinarán con Cristo en el cielo. Y leamos algunos pasajes de la Biblia. Jeremías 4:23. Pero previo a esto, recuerda que si la primera fase es el juicio investigador, que es el juicio previo al advenimiento, es decir, cuando Cristo viene por segunda vez,
ya se ha dado el juicio a todos, a todos, justos e impíos. Cuando Jesús viene, hemos estudiado lecciones anteriores, dice, cuando Cristo viene sobre las nubes como Rey de Reyes, los muertos en Cristo resucitan primero. Los que quedamos vivos somos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Nos unimos a los resucitados, a los justos, y ascendemos al cielo. Y en el cielo estaremos por 1000 años, dice la Biblia. Luego voy a explicar un poquito más. Entonces, en esos 1000 años sucede un juicio. Y aquí en Jeremías, el capítulo 4, versículo 23. Miré la tierra y vi que estaba desordenada y vacía, y a los cielos, y no había luz en ellos. Ahora, cuando revisamos Apocalipsis capítulo 20, versículo 4, dice, vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron, de paso, este capítulo 20 habla de los 1000 años. El versículo 4, vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Ahora, en el versículo 12, y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. ¿Quiénes son estos muertos? Son los impíos que ya habían muerto antes que Jesús venga y que murieron cuando Jesús vino. Recuerda eso. ¿Por qué? Porque en el cielo estarán solamente los justos, los que resucitaron y los que quedaron vivos y fueron transformados. Entonces en el cielo se dará un juicio, una verificación del juicio investigador, del juicio preadvenimiento. Ahora, si Dios ya ha juzgado a todos antes de la segunda venida, ¿por qué entonces en el cielo se debe juzgar al mundo? ¿Por qué los libros son abiertos nuevamente? ¿Por qué el libro de la vida es abierto nuevamente? Ahora, 1 Corintios capítulo, o mejor dicho, Apocalipsis. Leamos Apocalipsis 24 al 6. Todo este capítulo 20 habla de los 1000 años. Ya leímos el versículo 4. El versículo 5 dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Está clarísimo. Entonces, cuando Jesús viene por segunda vez, los impíos muertos seguirán muertos, y los impíos vivos morirán. Entonces, los redimidos que están en el cielo hacen un juicio juntamente con Dios. ¿Para qué? 4 razones. Primera razón, vindicar el carácter de Dios contra las acusaciones de Satanás de que Dios es injusto en la forma en que trata a sus criaturas. Es decir, se va a verificar por qué esta persona era buena, hacía buenas cosas, iba a la iglesia, inclusive era líder de iglesia, pero no está aquí. Entonces miraremos en los libros ahí de las memorias, el libro de la vida, veremos que realmente esa persona no se arrepintió o tuvo una vida doble. Entonces el carácter de Dios es vindicado. Segundo lugar, para confirmar la imparcialidad de las recompensas de los justos. Para que no se diga, Dios fue un Dios injusto, porque a unos trató bien y a otros trató mal. No, seremos juzgados de acuerdo a nuestras obras. ¿Recuerdas la primera parte? Claro, la ley moral, la ley de los 10 mandamientos es la norma por la cual nosotros seremos juzgados, pero por nuestras obras. Traerá Dios toda obra a juicio, y por lo tanto ahí verificaremos que revisaremos las obras de todas las personas que nosotros estemos dudando y verificaremos que realmente no merecieron estar en el cielo. Tercero, para demostrar la justicia del castigo de los impíos.
La primera parte, la segunda parte era confirmar la imparcialidad de la recompensa de los justos. ¿Por qué los justos deberían estar allí? Y la tercera parte es por qué los impíos deberían estar donde están. ¿Correcto? Hay muertos en la tierra. Y la cuarta parte, disipar todas las dudas que pudieran conducir a otra rebelión del universo. Entonces, tenemos la primera fase, el juicio preadvenimiento o el juicio investigador que se da hasta antes de la segunda venida de Cristo. Debe quedar claro la idea, antes de la segunda venida de Cristo, todos debimos haber sido juzgados por las cortes celestiales. Cuando Jesús viene, entonces los justos, tanto los que resucitan como los que quedamos vivos, ascendemos al cielo. Y allí, por 1000 años, dice la Biblia, Apocalipsis capítulo 20, allí verificamos el juicio, tanto para los justos que recibieron, digamos, la recompensa, como para los impíos que quedaron en la tierra. ¿Está bien? Vamos a la tercera parte, tercera fase del juicio. El juicio ejecutivo o juicio final. El juicio ejecutivo es la intervención punitiva, final e irreversible de Dios en la historia de la humanidad. Nosotros tenemos en la Biblia varios casos de juicios punitivos. Hubo juicios punitivos limitados. Por ejemplo, la expulsión de Satanás y sus ángeles rebeldes del cielo. Hemos estudiado en alguna lección de este trimestre, ¿correcto? Que Satanás originó el mal en el cielo y no se halló lugar y fue lanzado al abismo. Segundo, la expulsión de Adán y de Eva del jardín del Edén. Ellos pecaron, desobedecieron a Dios. Dios les había construido un huerto, el huerto del Edén, un hogar solo para ellos, pero pecaron, tuvieron que salir y Dios puso inclusive ángeles para que no puedan pasar nuevamente allí. Tenemos un juicio punitivo. Ahora tenemos también la destrucción de Sodoma y de Gomorra. ¿Qué es ahora Sodoma y Gomorra? Ruinas, no queda nada. Todo fue quemado. La muerte de los primogénitos en Egipto y la muerte de Ananías y Zafira, etcétera, etcétera. Entonces encontramos aquí juicios punitivos, juicios que exterminaron. Tenemos el diluvio también, por ejemplo. Ahora, pero ahora son juzgados por lo que hicieron en vida y condenados a segunda muerte en el lago de fuego. Ojo con esto. Entonces, ¿qué pasará con los impíos que están muertos, que quedaron muertos ya? Porque nuevamente recuerda este aspecto. La segunda venida de Cristo. Los muertos en Cristo resucitan primero. Los que quedamos vivos somos transformados, al igual que los que resucitaron creyendo en Jesús. Entonces, somos llevados al cielo y en el cielo verificamos tanto de los justos su recompensa como de los impíos. ¿Y qué pasa con los impíos vivos en la segunda venida de Jesús? Mueren, ¿correcto? Mueren. Entonces queda desolada la tierra por 1000 años. Satanás figurativamente dice Apocalipsis capítulo 20 que es atado, no puede tentar a nadie porque no hay nadie. Está destruida totalmente la tierra. Entonces estos muertos que quedaron aquí, ¿no es cierto?, mientras los salvos están en el cielo por 1000 años, estos muertos impíos son juzgados por lo que hicieron en vida y condenados, ahí viene el juicio final, condenados a una segunda muerte en el lago de fuego. Y leemos Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 15. Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se halló ya para ellos. Y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que están escritas en los libros según sus obras. El mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Se está refiriendo a los impíos, que están muertos.
¿Ok? O sea, entiende esto, estamos en el milenio. Los salvos, tanto los que resucitaron como los que quedamos vivos, estamos en el cielo. Pero los impíos, todos, están muertos allí en la tierra. Dice entonces, versículo 14. La muerte y el Hades fueron lanzados al fuego, al lago del fuego. Esta es la muerte segunda. Ahí está la sentencia. El juicio final es la sentencia final sobre el pecado, sobre Satanás y todas las personas que no aceptaron a Jesús estando en vida. La muerte segunda. ¿Y qué es la muerte segunda? Vamos a pasar a la siguiente parte. Por lo tanto, todo lo que Dios pudo haber hecho para salvar a la humanidad de la perdición eterna, lo hizo. Incluso a un gran costo personal, enviando a su propio Hijo. Los que se pierden en última instancia serán los que toman decisiones que los llevaron a este final desafortunado. Entonces, hasta aquí hemos visto en la segunda parte las fases del juicio. 3 fases. El juicio preadvenimiento o investigador, que se da hasta antes de la segunda venida de Cristo. La segunda fase es el juicio en el milenio, ¿ok? Que es el juzgamiento o la verificación de la recompensa de los justos y la condenación a la segunda muerte de los impíos. Y la tercera parte es el juicio ejecutivo, es decir, que los impíos recibirán la sentencia de la muerte eterna, es decir, la segunda muerte. Pasamos, por lo tanto, a la tercera idea clave que tiene mucha relación o secuencia con esta parte. Consecuencia del juicio, la segunda muerte. Al final del milenio, todos los impíos muertos resucitarán de sus tumbas para recibir su sentencia final. Vamos a leer esto. Apocalipsis capítulo 20, versículo 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre éste, sino que será sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él por 1000 años. Versículos 11 al 15, nosotros ya hemos leído, ¿no es cierto? El versículo 14 sobre todo, la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Cuando los impíos resucitan después de los 1000 años, al finalizar los 1000 años, todos los impíos resucitan, Satanás los induce a poder juntarse, reunirse en un solo propósito, en una sola idea. Satanás conduce a todos los pecadores a un ataque final, desesperado contra la santa ciudad. Ahora, leemos versículo 7 del capítulo 20. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla. Su número es como la arena del mar. Subieron por la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, pero de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Es importante esto. Después de los 1000 años, los redimidos, que se le llama la santa ciudad, desciende del cielo para instaurarse en la tierra. En ese momento resucitan todos los impíos, todos los impíos. Satanás, que figurativamente estaba amarrado, encarcelado, porque no tenía a quien tentar, ahora empieza a seducir a la última batalla, a decir que Dios es injusto, peleemos contra esos que están bajando del cielo y rodearán la santa ciudad. ¿Y qué dice la palabra de Dios? En el versículo 9. Subieron por la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Pero de Dios descendió
fuego del cielo y los consumió. Y el versículo 10, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche. Ahora eso no significa la idea del infierno, que van a estar por siempre, eterna, el fuego eterno. Significa la destrucción final. Por lo tanto, caerá fuego del cielo y acabará definitivamente con el pecado, la maldad y la rebelión. Este fuego purificador constituirá el juicio aniquilador, la muerte definitiva, eterna e irreversible. No hay vuelta atrás. No hay esperanza para quienes rechazaron a Jesús como su Salvador y retuvieron actitudes tercas. El pecado, los pecadores y el diablo con sus ángeles son aniquilados y la tierra se purgará de la maldad. Alabado sea el Señor, porque Él, como nuestro juez justo, tomará la justa decisión de conceder la inmortalidad a los justos y destrucción eterna a los impíos. Apreciados amigos, queda claro, va a haber un juicio, hay un juicio. Antes de la segunda venida de Cristo, se dará el juicio, preadvenimiento, el juicio investigador. Tu nombre y el mío serán juzgados. Todos muertos y vivos seremos juzgados. De lo contrario, ¿de qué manera Dios dará la recompensa? En segundo lugar, queda claro, solamente hay dos opciones: o la vida eterna o la muerte eterna. Y eso va a depender de lo que nosotros decidamos hoy, que estamos en vida, no de muertos, porque de muertos ya no sabemos nada. Por lo tanto, es necesario que reflexionemos en este momento. Si te aferras al yo y rehusas rendir tu voluntad a Dios, estás eligiendo la muerte. Para el pecado, donde quiera que esté, Dios es un fuego consumidor. Si eliges el pecado y rehusas separarte de él, la presencia de Dios que consume el pecado necesariamente te consumirá a ti. Pero por otro lado, tenemos Apocalipsis capítulo 21, 1. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado y el mar ya no existía. El versículo 4, y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Es necesario reflexionar cómo está nuestra vida. A veces pensamos que la tenemos comprada, a veces pensamos que nuestro dinero, nuestro conocimiento, nuestros grados, nuestros títulos y tanta cosa terrenal son las que nos van a salvar o que nos dan comodidad o estamos tranquilos, inclusive en la esclavitud del pecado. Y lo único que traemos es infelicidad. ¿Sabes? La buena noticia es que Dios hará todo lo posible para salvarte. ¿Sabes? Él no te va a dejar tranquilo. Él va a perseguirte con la voz de su Espíritu Santo para llamarte al arrepentimiento. Y si escuchas hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Apreciados amigos, yo les invito para que yo también, juntos podamos tomar la decisión de reconsagrar nuestra vida. Yo quiero estar con los redimidos. Así me toque morir, tendré la seguridad de que voy a resucitar. Y si Dios permite que pueda estar vivo, cuando Él venga, quiero tener esa seguridad de estar entre los redimidos. Tú también decide eso y luchemos esta vida. No es fácil, no es sencilla, pero con nuestro abogado Jesús, con Él tenemos asegurado la recompensa. Ahora, también hay muchas personas que no conocen esto. Alabado sea el Señor que hoy conocemos esto. Pero hay muchas personas que no conocen eso. ¿Cómo podemos ayudar a nuestros amigos, vecinos, familiares a prepararse
para enfrentar este juicio con la mayor recompensa de la vida eterna. Te invito para que tú te acerques a un amigo, a un familiar y les lleves esta noticia. Todos vamos a ser juzgados, pero el juicio, la sentencia estará asegurada si es que nosotros nos aferramos a Jesús. Que Dios nos bendiga, que tomemos las mejores decisiones. Vamos a orar para terminar este repaso. Querido Padre, gracias por este estudio de tu palabra. De todas maneras seremos juzgados, Señor, por las obras que nosotros realizamos. Pero seremos salvos por gracia, justificados por fe. Porque mi justicia, porque mis obras no me ayudan, Señor, para mi salvación, sino me aferro a ti. Oh Dios, bendice a cada uno de nuestros oyentes. Que tu Espíritu Santo pueda tocar sus corazones y tomar decisiones de vida eterna. Te suplicamos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.